Quisiera que me acompañaran, vamos a leer brevemente la palabra del Señor. Vamos a ir al libro de Santiago, capítulo 5, versículos del 8 al 11. Santiago 5, versículos del 8 al 11. Dice así: tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Quisiera que leyéramos al unísono la última frase: que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Vamos a meditar brevemente sobre el tema la paciencia de Job. La escuela del Señor es una escuela por lo regular de bien largo plazo. Uno entra a la edad escolar y en 15 años, incluyendo el kinder, ya está graduado. Pero la escuela del Señor dura desde el momento en que nosotros conocimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, hasta el momento en que seamos llamados a su presencia o hasta el momento en donde la iglesia sea raptada. O sea que es una escuela de largo plazo. Y por ser una escuela de largo plazo, la característica más importante para cada uno de los discípulos de Cristo es la paciencia. Cuando vemos la vida del rey David fue ungido como rey a los 17 años y probablemente pensó, bueno, tengo 17 años, pero el Señor me va a ayudar. Inmediatamente voy a ser rey. Tuvo que esperar 13 largos años para llegar a ser rey. La nación de Israel pasó 70 años cautiva en Babilonia y hasta los 70 años regresó. El apóstol Juan estuvo mucho tiempo preso y exiliado en la isla de Patmos, uno de los lugares más inhóspitos en esa zona del mundo, un lugar árido, seco, donde no había agua, y el Señor lo tuvo ahí mucho tiempo, pero fue paciente, y por haber sido paciente fue enormemente bendecido. El apóstol Juan en esa isla recibió la revelación de los acontecimientos de los últimos tiempos. Dice que estaba orando en ese lugar, esperando en la voluntad del Señor, cuando se le manifestó el Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo personalmente le dio la revelación del libro de Apocalipsis. Entonces, todo cristiano debe permitir que el Espíritu Santo desarrolle en él la virtud de la paciencia. ¿Y cómo es que se entiende la paciencia? ¿Qué podemos entender por paciencia? La palabra, el original griego del cual se traduce paciencia, quiere decir largura de espíritu o la capacidad de soportar sin colapsar, la capacidad de soportar sin apostatar, la capacidad de soportar sin abandonar el camino de la fe, la capacidad de soportar sin blasfemar contra el Señor. ¿Por qué es importante tener paciencia? Dice la parte B del versículo 7 de la porción que acabamos de leer: mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. En medio de esa paciencia, en medio de esa espera, en medio de esa capacidad para sobrellevar los grandes desafíos de la vida, esperando la respuesta de Dios, surge un proceso maravilloso
y el Señor a través del Espíritu Santo trata con cada uno de nosotros. Muchas áreas de nuestra vida que no han sido traídas a los pies de la cruz, muchas áreas de nuestra vida que no nos permiten ser un testimonio vivo de lo que es el poder transformador de la sangre de Cristo. En esa espera paciente en medio de la circunstancia difícil, esas áreas de la vida son totalmente transformadas. El Espíritu Santo nos habla, el Espíritu Santo nos convence, empieza en nosotros muchas veces un proceso de renuncia, empezamos a dejar y abandonar todo aquello que no exalta el nombre de Cristo, y nuestro corazón es un corazón que está mucho más atento a escuchar lo que el Señor nos quiere decir. Los seres humanos estamos diseñados de una manera bien específica, y es en la debilidad donde podemos escuchar la voz de Dios. El apóstol Pablo escribió en una de sus epístolas algo que a mí me tomó mucho tiempo entender. Y el apóstol Pablo dijo que le había dicho al Señor Jesucristo: mi poder se perfecciona en la debilidad. Y con el tiempo fui aprendiendo que cuando nosotros caminamos erguidos, cuando todo marcha viento en popa, el Señor nos puede hablar, pero nuestra capacidad auditiva espiritual está realmente mermada, ¿verdad? Pero cuando las circunstancias se ponen difíciles y empezamos a caminar un poquito cabizbajos y sin fuerza, entonces somos como una esponjita para que el Espíritu Santo trate con nosotros, y entonces no confrontamos el Espíritu Santo, y entonces escuchamos la voz de Dios y recibimos con gozo lo que el Señor nos quiere hablar. Algo similar sucedió con el apóstol Juan. El apóstol Juan era un hombre bien peculiar. Se cree que era uno de los menores de los apóstoles. Y vamos a usar un lenguaje bien coloquial. Como buen cipote que era bastante ambicioso, era bastante imprudente y era bastante impulsivo. Hay dos anécdotas bien particulares de él. En una de ellas, en una ciudad de Samaria, no quisieron escuchar al Señor Jesús, y a pesar de que el Señor les había hablado por activa y pasiva acerca de la importancia de la misericordia, el apóstol Juan le dijo al Señor Jesús: Señor, ¿por qué no nos permites que llueva fuego sobre esta ciudad? Y se acabó el problema. En otra ocasión bien particular, el Señor Jesús les estaba diciendo que su muerte expiatoria era inminente y que ya iba a suceder. Y el apóstol Juan y su hermano lo que empiezan a pedir es posiciones en el reino político que ellos esperaban que el Señor Jesús implantara. Entonces tenía un carácter que necesitaba ser formado. Pero luego del sufrimiento, luego de pasar tantos años en la isla de Patmos y 50 años después de haber vivido con el Señor Jesús, escribe la primera epístola de Juan, y el tono de la epístola es un tono de un hombre transformado. Frecuentemente utiliza la palabra hijitos, habla mucho sobre lo que es el amor fraternal, habla mucho sobre la humildad, sobre la mansedumbre. Era un hombre totalmente nuevo, era un hombre en quien el dolor de las circunstancias lo había llevado a tener una conciencia real de quién era la persona de Cristo. Y ese es el propósito principal del Señor Jesucristo con cada uno de nosotros. Si alguna vez nos preguntan ¿por qué es que estamos aún aquí en la tierra? Es por dos razones. La primera es porque Dios quiere que lo glorifiquemos. Y la segunda es porque el carácter de Cristo está siendo moldeado en cada uno de nosotros.
Es interesante, pero nosotros pasamos mucho tiempo trabajando y esforzándonos en salir adelante. Pasamos mucho tiempo esforzándonos en formar nuestra familia, pero el proyecto principal de Jesucristo con nosotros, con cada uno de nosotros, es formar su carácter. Y todo, absolutamente todas las circunstancias que nos suceden se enmarcan dentro del proyecto que se llama formación del carácter de Cristo. Es por eso que en cada Navidad nosotros tenemos que hacer una evaluación. Cada 31 de diciembre, antes de ir a comerse el pavo, nosotros debemos de hacernos una pregunta. Y la pregunta es: ¿ha habido un proceso de maduración espiritual este año en mi vida? ¿El carácter de Cristo se ha fomentado en mi vida en este año que ha pasado? O, como muchas veces en mi vida personal me he dado cuenta, me está sucediendo lo del cangrejo y voy por atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Y entonces, cuando nosotros, lejos de avanzar, empezamos a retroceder, en su infinita misericordia, el Señor permite que vengan circunstancias a nuestra vida para que ese proceso de enseñanza continúe y el carácter de Cristo sea formado. Y es ahí donde, para que ese proceso sea efectivo, es tan importante la paciencia. ¿Y quién es el que forja la paciencia en cada uno de nosotros? Porque es algo sobrenatural, es el Señor Jesucristo. Dice el versículo 8: tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Desde ese entonces la venida del Señor siempre se ha considerado en el mundo espiritual cercana. ¿Por qué la venida del Señor se ha considerado siempre cercana? Bueno, porque el Señor dice que para Él un día son como 1000 años y 1000 años son un día. El Señor no tiene las limitantes del tiempo que nosotros tenemos. Pero lo importante es que la conciencia de que muy pronto vamos a estar delante de la presencia del Señor Jesús debe de ser el ancla que nos permita sobrellevar y soportar cualquier circunstancia. En otras palabras, cuando nosotros estamos pasando por el fuego de la prueba, por ese fuego formativo, lo que tenemos que repetirnos es: Cristo viene pronto, voy caminando hacia la eternidad con Él, voy caminando hacia la tierra prometida, eso me es más que suficiente, no importa lo que está pasando aquí, porque la verdad es que el galardón que vamos a tener es un galardón el cual ni siquiera podemos imaginarnos su magnitud. Es un galardón que va a traer gozo, que va a traer deleite a nuestra vida. Es un galardón en el que realmente nosotros vamos a pasar una eternidad dándole la gloria y honra al Señor. Entonces, por ello es que nuestra visión, hacia dónde debemos de apuntar nosotros. Nuestra visión debe de estar puesta como la tenía Abraham. Dice la palabra de Dios que la visión de Abraham estaba puesta en las cosas eternas, en las cosas celestiales. Si nosotros tenemos puesta nuestra mirada en la eternidad, el Espíritu Santo nos va a permitir sobrellevar absolutamente todo lo que nos sucede aquí. Pero si nosotros tenemos puesta nuestra mirada de forma equivocada en las cosas terrenales, vamos a ser personas realmente vulnerables ante las circunstancias. Es por eso que cada viernes a mí en lo personal me da mucho gozo verlos a cada uno de ustedes, porque para venir un viernes y sacrificar el descanso es porque el Espíritu Santo está trabajando en la vida de nosotros. Ustedes pueden tener la certeza que nadie está aquí porque su carne lo ha traído. Todo el que está aquí está presente porque el Espíritu Santo lo ha traído. Está presente porque el Espíritu Santo lo ha convocado, le ha hecho una santa convocatoria para estar trabajando y estar gozando estar obrando en su vida.
Y muchos de los que estamos aquí porque estamos pasando circunstancias difíciles. Entonces ahí podemos ver las maravillas del proceso educativo del Señor. Ahí podemos ver la gloria de la prueba y podemos ver la gran bendición de la paciencia. En la porción que hemos leído hay una frase que sorprende y dice: tenemos por bienaventurados a los que sufren. En otras palabras, lo que está diciendo es: tenemos por dichosos a aquellos que están sufriendo. Y cuando lo leí, me impresionó esa expresión, porque el Señor es perfecto. El Espíritu Santo no dio esa palabra por masoquismo, sino que lo que está diciendo es: desde ese entonces consideramos al que sufre como dichoso, porque sabemos que Dios está formando el carácter de Cristo en su vida. Y no hay bendición más grande para una persona aquí en la tierra que ser discípulo del Señor Jesús. Y no hay bendición más grande para un creyente que tener la capacidad de escuchar la voz de Dios. Por eso es que cuando usted se hinca, cuando usted empieza a buscar al Señor con pasión, cuando usted siente deseo de ir en oración a la presencia del Señor y el Espíritu Santo empieza a trabajar y empieza a hablarle en su mente, lo que está sucediendo ahí es que nos estamos encontrando con el Señor. Lo que está sucediendo ahí es algo glorioso. El Espíritu Santo nos ha llevado al trono de la gracia. Y en ese trono de la gracia, donde solo se puede asistir en el Espíritu, porque recordemos que Dios es Espíritu, nos encontramos con el Señor y el Señor nos empieza a hablar. Muchas veces el Señor nos empieza a consolar, muchas veces el Señor nos empieza a fortalecer, muchas veces el Señor nos empieza a instruir, muchas veces el Señor nos empieza a guiar, muchas veces sentimos el amor de Dios, muchas veces el Señor empieza a darnos una porción de fe sobrenatural para que podamos seguir adelante con nuestra vida. Y entonces lo que decimos nosotros es: vale la pena el proceso formativo en donde Dios nos lleva. Vale la pena el tener paciencia, vale la pena esperar en la presencia del Señor, vale la pena escuchar la voz de Dios, vale la pena esperar para que el Señor nos muestre su gloria, para que el Señor nos muestre su amor. Porque al final del día creo que todos podemos decir con certeza: no hay momento más especial en la vida que encontrarnos cara a cara con el Señor. No hay ningún viaje que el Señor nos pueda proveer, no hay recursos económicos que el Señor nos pueda proveer, no hay alegría familiar que el Señor nos pueda proveer que se compare a encontrarnos cara a cara con nuestro Dios. Yo quiero reiterarles y darles ese testimonio: es posible encontrarnos cara a cara con nuestro Dios. Es posible que en medio de la dificultad de la circunstancia nosotros nos hinquemos y el Espíritu Santo viene y nos muestra quién es ese Cristo en quien nosotros hemos creído. Casi que podemos sentir la presencia y el abrazo de Jesús. Podemos sentir esas palabras de esperanza, esas palabras de consuelo, y podemos sentir esa certeza que en el fondo nosotros somos seres que vamos caminando rumbo a la vida eterna, que somos seres que muy pronto nos vamos a encontrar con el Señor Jesús. Y llegamos a repetir esas palabras que repitió un gran hombre del Señor cuando dijo: nuestra ciudadanía está en los cielos. En otras palabras, nuestra posición está junto a la presencia de Jesús.
¿Qué es lo que va a traer la paciencia en nosotros? Lo que va a traer la paciencia en nosotros es firmeza. Versículo 8, afirmad vuestros corazones. El pueblo de Cristo actualmente necesita firmeza. ¿Qué es la firmeza? Es esa decisión sobrenatural implantada por el Espíritu Santo en nuestro corazón, que no nos vamos a mover del camino de la fe, suceda lo que suceda. Pueden venir impactos tremendos, impactos terribles para nuestra vida, pero nosotros vamos a repetir las palabras del apóstol Pablo cuando dijo: yo sé en quién he creído. Cada uno de nosotros esta noche vamos a decir: yo sé en quién he creído. Nosotros estamos persuadidos en quién hemos creído. Nosotros estamos persuadidos de que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nosotros estamos persuadidos que Jesucristo nos ofrece vida eterna. Y como Él dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y como estamos persuadidos en quién hemos creído, también debemos de tomar la decisión en fe que nos vamos a afirmar y jamás nos vamos a mover de ahí. Pueden venir vientos de cualquier tipo, pueden venir circunstancias que nunca las esperamos, pueden venir noticias que no las esperamos, pero nosotros sabemos en quién hemos creído y nosotros nos vamos a mantener gozosos y nos vamos a mantener confiados independientemente de las circunstancias. ¿Y cuál es el resultado? El resultado es la vida de Job. Versículo 11. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. A Job se le vinieron situaciones de toda índole. Si recordamos la historia, empezó perdiendo a todos sus hijos. Tenía 10 o 11 hijos, prácticamente todos murieron simultáneamente, perdió sus bienes materiales, perdió su salud, muy probablemente perdió a su cónyuge, pero dice la palabra de Dios que una de las situaciones más tremendas que experimentó es que era un hombre bien respetado, era un hombre muy apreciado en su comunidad, y cuando todos empezaron a ver que le iba re mal, empezó la murmuración y ese respeto se fue y empezó a ser menospreciado y visto de menos. En otras palabras, perdió también el aprecio y era un hombre rechazado. Sin embargo, es un ejemplo de paciencia. Dice la Biblia que tenía una enfermedad en la piel, era tan tremenda que se tenía que rascar con tizones, con palos, con lo que podía, pero en todo ello nunca renegó del Señor. Al final de la historia, en el capítulo 42 y el versículo 5 menciona unas palabras que me gustaría dejárselas para que cada uno de ellos medite en ellas. Dice en Job 42:5, una vez que su situación había sido revertida, Job dijo lo siguiente, hablando con el Señor: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Estas palabras son sorprendentes porque al principio del libro de Job dice que era un hombre piadoso, que era un hombre que tenía temor de Dios, pero al final del libro lo que nosotros entendemos es que tenía un conocimiento intelectual de Dios, pero a través de las circunstancias llegó a experimentar quién era ese Dios en quien había creído. Y por eso es que al final del libro nosotros no encontramos una palabra de lamento, sino que lo que encontramos es una palabra de gozo. Y la palabra de gozo es: gracias mi Dios porque me has permitido conocerte. En otras palabras, valió la pena esas situaciones tan terribles que viví, porque ahora sé quién eres, ahora sé que tú me amas, tengo la capacidad de escuchar tu voz y sé
cuál es la forma en que te puedo agradar. Y su final, capítulo 42, versículo 12 dice: y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. La bendición más grande fue haber tenido un encuentro personal con su Dios. El Señor le restituyó todo lo que materialmente había perdido, pero lo más importante es que se había encontrado con su Señor. Vale la pena esperar pacientemente en Dios. No importa lo que usted esté pasando, no importa los retos de la vida que se le presenten, pero debemos de hacer dos cosas: esperar pacientemente en el Señor y tomar la decisión de que no nos vamos a mover ni un ápice en nuestra fe. Hemos creído en ese Cristo que fue a la cruz, en ese Cristo que resucitó al tercer día, que ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre, y eso nos basta, eso es suficiente para que nosotros podamos superar absolutamente todo lo que estemos experimentando en este momento y todo lo que se pueda venir en el futuro. Vamos a tener una palabra de oración y vamos a pedir al Espíritu Santo que empecemos a sentir la paternidad de Dios, que empecemos a disfrutar el amor de Dios. Si estamos pasando circunstancias difíciles, que el Espíritu Santo nos llene de paciencia, nos llene de longanimidad, de una capacidad de soportar, de una capacidad de sobrellevar. Y cuando empecemos a sentir que Dios es nuestro Padre y el amor de Dios, les puedo garantizar que todas las circunstancias van a pasar a segundo plano. Así que quisiera invitarlos para que me acompañen. Vamos a ir delante de la presencia de Dios y esta noche lo que vamos a hacer es vamos a disfrutar de la presencia de Dios. El Espíritu Santo quiere que disfrutemos de la presencia de Dios y vamos a disfrutar. Vamos a encontrar ese refrigerio, vamos a encontrar descanso y vamos a lograr irnos de aquí realmente satisfechos, realmente gozosos, realmente contentos, esperanzados, fortalecidos y con capacidad de esperar la respuesta. Y si viene algo más, vamos a estar firmes y anclados en ese Cristo quien hemos creído. Gracias, bendito Padre Celestial, porque tú nos has traído aquí en esta noche. Gracias te damos, Padre, porque tu gloria se hace patente y manifiesta cada día que nosotros nos levantamos, que tú permites, Padre, que nos levantemos, Señor, y que vayamos a donde tenemos que ir en la mañana. Tu gloria es evidente, tu amor es evidente, tu cuidado paternal es evidente, Padre, y nosotros estamos gozando, estamos disfrutando en tu paternidad, estamos disfrutando en tu gracia, estamos disfrutando en tu amor. Yo te quiero dar gracias especiales por la vida de cada uno de mis hermanos que está aquí presente esta noche. El Espíritu Santo los ha traído. El Espíritu Santo los ha traído porque tú, mi Dios, quieres formar el carácter de Cristo en cada uno de ellos. Es probable, Señor, que alguno de mis hermanos está pasando una situación difícil, ya sea enfermedad, ya sea una situación financiera, una situación laboral, una situación familiar, Padre, ya sea una situación espiritual, una tentación. Pero, Señor Jesús, todos los que estamos aquí, Padre, somos más que vencedores porque tú nos has amado, somos más que vencedores porque absolutamente nada nos va a apartar de tu amor, y somos más que vencedores, Padre, porque hemos puesto nuestra fe en Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz, y absolutamente nada ni nadie nos va a poder apartar de tu amor. Espíritu Santo, yo te quiero pedir que en este momento nos des un regalo especial, que cada uno de mis hermanos sienta el reposo de Dios, en el nombre poderoso de Jesús, que sienta el reposo del Señor, Padre. Aquel que ha estado por muchos días afligido, preocupado, aquel, Padre, cuya mente no tiene reposo pensando en el futuro. Tú sabes que las circunstancias pueden ser muy difíciles a veces, muchas veces vienen golpes sobre nuestra vida que nunca nos esperamos que iban a llegar, pero yo te suplico, Espíritu Santo, que en el nombre poderoso de Jesús empieces a traer reposo. Ahí donde está mi hermano, trae reposo sobre su vida, trae descanso sobre su vida.
Trae esa plena conciencia de que la paternidad de Dios ha tomado control de su situación. Plena conciencia, Espíritu Santo, de que tú lo vas a fortalecer, de que tú le vas a dar la capacidad de esperar, de que tú le vas a dar la capacidad de confiar en ti, y no importa lo que suceda, siempre nos vamos a deleitar en la presencia de Jesús. Si el apóstol Juan, ya un hombre anciano en esa isla tan desértica, Padre, donde no había agua, donde solo habían rocas, Padre, podía deleitarse en el Señor Jesús y recibió esa revelación tan grande, como nosotros no nos vamos a deleitar en la presencia de Cristo. Gracias, Cristo, porque nos estás abrazando en este momento. Tú eres ese Cristo que venció a la muerte, al pecado y Satanás, y ese Cristo que nos ama. El Señor Jesús está aquí, ahí a su lado. El Señor Jesús está ahí, el Señor Jesús lo está abrazando. Déjese abrazar por el Señor Jesús, sienta la presencia de Cristo en su vida. Oh Jesús, yo te suplico que tú tomes esa carga, que tú vengas a tomar esa carga tan grande, Padre, esa carga, Señor, que ha amenazado incluso, Padre, con romper, Señor, la capacidad de sobrellevar de mi hermano. Padre, yo te pido que tú la tomes, Jesús. Entreguémosle toda situación al Señor Jesús. Señor Jesús, te estamos entregando esa situación, te estamos entregando esa enfermedad, porque tú sí la puedes llevar. Te estamos entregando esa carga dura, Padre, esa carga financiera, esa carga familiar, Padre, esos dolores del pasado te los estamos entregando, esas situaciones de la infancia que nos han marcado, pero en este momento estamos siendo liberados. Los traemos a los pies de Cristo, lo traemos a los pies de Cristo, y lo que estamos experimentando, Señor, es un gozo maravilloso. Aleluya, Jesús, tú estás aquí, Jesús, y eso no basta. Tú estás aquí, el Espíritu Santo nos ha llevado al trono de la gracia. El Señor Jesús nos está instruyendo. Gloria a tu nombre, Jesús. Alabado sea tu nombre, alabado sea tu nombre, alabado sea tu nombre. Espíritu Santo, desciende y toca. Espíritu Santo, desciende y toca. Rompe toda cadena. Espíritu Santo, consuela toda vida en el nombre poderoso de Jesús. Esa enfermedad, Jesús, esa enfermedad neurológica es sanada ahora en el nombre poderoso de Jesús. Es sanada. Jesucristo, tú estás aquí. Pon tu mano y sana, pon tu mano y sana, pon tu mano y sana, pon tu mano y libera, pon tu mano y trae gozo abundante. Aleluya. Si ha habido pérdida reciente, Padre, en alguna forma, tú traes consuelo, tú llenas todo vacío es llenado por el amor de Cristo, todo vacío es llenado por el amor de Jesús. Los vacíos están siendo llenados y nuestro lamento, Padre, está siendo cambiado en baile. Aleluya, aleluya. Nuestro lamento está siendo cambiado en baile. Nos estamos vistiendo de alegría, por eso cantamos: gloria a ti, mi Dios, gloria a ti por los siglos de los siglos. Aleluya, gracias por ese gozo no va a pasar, ese gozo no va a pasar. Nos vamos a ir de aquí, el Espíritu Santo nos va a levantar en la noche, el Espíritu Santo nos va a levantar en la noche, Padre. Vamos a ser bautizados, vamos a estar hablando en nuevas lenguas, vamos a conocer más de ti, Padre, y al final vamos a poder repetir esas palabras de Job: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, papá. De oídas te había oído, pero ahora te conocemos personalmente. Vale la pena vivir para Cristo. Es la experiencia más gloriosa, vivir para Jesús. Nada se compara. Vamos caminando rumbo a la eternidad. Vamos caminando rumbo a la eternidad. Muy pronto, dice Primera Tesalonicenses capítulo 4, que va a sonar la trompeta. Primero los muertos en Cristo ascenderán, Padre, y luego nosotros, los que hayamos creado, seremos reunidos con Jesús en las nubes. Ahí vamos a ser reunidos y te diremos: tú eres el alfa y el omega, el que era y el que es y el que habrá de ser. Ya no vamos a luchar más, Padre, contra nuestra carne, contra esas pasiones, Padre. Ya no nos vamos a enfermar, no vamos a necesitar nada, vamos a estar seguros en tu presencia. Aleluya.
aleluya, Jesús. Gloria a tu nombre, Jesús. Tú lo hiciste, Jesús. Bendito seas por los siglos de los siglos, por toda la eternidad. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Aleluya. Empecemos a alabar, empecemos a cantarle a nuestro Cristo con todo el corazón. Estimado amigo y amiga que en esta hora ha escuchado el mensaje de la palabra de Dios, Dios tiene una linda oportunidad para usted, pero usted tiene que tomar una decisión, y es una decisión de fe. Y esa decisión tiene dos grandes partes. Uno, que le pida perdón a Dios por haberle ofendido a Él con sus pecados. Y en segundo lugar, creer que Él derramó su sangre para perdonarle todos sus pecados. Si usted quiere en esta hora abrir su corazón a Dios y decirle: Señor, sálvame, le voy a dirigir en una oración que contiene estos dos elementos que le he mencionado. Por favor, ahí donde está, haga esta oración conmigo. Diga: Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón por haber pecado contra ti. Reconozco que soy una persona pecadora. Me duele, Señor, el haberte ofendido con todos mis pecados. Límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz. Creo que resucitaste para mi justificación delante de tus ojos. Por ello, Señor, te abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. En Cristo Jesús, amén y amén. Le felicito a todas aquellas personas que en esta hora han tomado a bien darle su vida a Jesús. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Lea la Biblia. La Biblia es como un poema de amor de Dios para usted. Es su alimento, es su pan diario. Además de eso, ore. Orar es platicar con Dios en nombre del Señor Jesucristo. Congréguese en la iglesia para que usted sea edificado y fortalecido. Y también recuerde que si vuelve a caer en algún pecado, pídale perdón a Dios y no se quede postrado a la mitad del camino. Sacúdase el polvo a través del arrepentimiento, pidiéndole perdón a Dios, y levántese y siga caminando, porque Jesús le espera al final del camino. Que Dios le bendiga.